empezar también quiero agradecer a Claudio, mi amigo que está aquí en primera fila, que también me convenció para venir aquí. Inicialmente era un viaje de varios días de duración, de jugar al golf y estar relajado, y al final pues he venido a mediodía, me voy por la noche porque julio es un mes complicado de trabajo para todos, pero espero volver a repetir. Y desde luego daros, antes de empezar, las gracias a todos los que representáis a la Academia y a todos los que habéis venido por estar aquí una tarde calurosa de julio a ir una conferencia de una persona que viene a estar un ratito con vosotros. Así que yo he procurado hacerlo lo más atractivo posible. La primera parte es un poco de las reflexiones de lo que es el hombro y sus problemas. La segunda parte un poco de lo que es mi vida investigadora, que también justifica un poco el resto de la actividad y sobre la que pasaré un poco volando para no hacerla pesada, pero también, hombre, en una institución como esta, con el prestigio. Yo soy, por cierto, no soy académico de la Real Academia, soy académico correspondiente, solo somos 2 correspondientes y un numerario de traumatología. Esa es mi posición. Y Pedro Guillén, que es amigo mío y que es el que ocupa ahora la plaza, recientemente me dice: tú tienes que serlo. Digo, no, mira, Pedro, porque como tú te tienes que morir antes para que yo lo sea, yo espero que tú vivas muchos años, yo voy a ser feliz viéndote ahí y siguiendo siendo académico correspondiente. Entre la biología y la biomecánica, la difícil supervivencia del manguito rotador en el ser humano. A mí me hicieron una entrevista que alguien me llamó, creo que Claudio me dijo: te van a llamar para... Y me la hizo telefónica, y de todo lo que yo dije sacó esta frase: el ser humano está condenado a sufrir de dolor de hombro. Y dije, hombre, qué curioso, lo voy a clonar porque es la primera diapositiva que tengo yo puesta en mi conferencia, que es esta diapositiva, que representa un libro que me regaló mi jefe hace tiempo, cuando vio que me gustaba el hombro. Tenía una librería muy curiosa de libros antiguos, hijo de médico, hijo único, etcétera, etcétera, mi jefe de toda la vida. Dijo: este para ti, que parece que te gusta, es el Mosley del 1945, y en la carátula lleva esto, que son los castigos, ¿no?, a los de los dioses mitológicos, a los titanes, y ahí está Sísifo, ¿no?, empujando la roca, el que Tántalo es el que me parece que es el que se le alejan las frutas, y ahí está Atlas, ¿no?, da nombre también a la primera vértebra, es el que está condenado a sostener el cielo y el mundo sobre sus hombros. Y eso probablemente, un poco desdibujando ese castigo, es lo que tenemos nosotros los humanos desde que hemos pasado de ser evolutivamente cuadrúpedos a ser bípedos. Y para ser bípedos el hombro ha tenido que pasar de ser puramente un movimiento de péndulo, una articulación que lo que hace es hacer péndula la extremidad, a tener que descubrir, más allá del movimiento en el plano sagital, movimiento en el plano coronal, para facilitar el poder poner la mano en todas las posiciones del espacio. Y eso ha requerido unos cambios evolutivos que yo siempre digo que no hemos terminado todavía, y el hombro todavía no está completado. Eso ha hecho también que haya sido una de las articulaciones que más tarde se han entendido, la cadera, la rodilla, en el armamento de los traumatólogos, y nosotros heredamos mucho, los cirujanos de hombro, de lo que ya por ellos han pasado. La segunda mitad del siglo XX fue una explosión técnica y de conocimientos para ellos. Para nosotros el hombro llega tardíamente, en los años finales del siglo, y se desarrolla mucho en lo que llevamos de siglo. Entonces, evolutivamente, y aquí tenéis izquierda a derecha escápulas de homínidos hasta llegar a la derecha, la del hombre, veis que el acromion, la parte más alta del hombro, hace de pescante y se ha tenido que prolongar, ¿no?, para tirar de la extremidad. La coracoides se ha hecho más grande, ha cambiado la orientación de la carilla glenoidea, y también, acompañando el cambio de forma de la escápula, ha cambiado toda la caja torácica, que se ha hecho más estrecha, de delante a atrás. Las escápulas han girado y han orientado la cavidad glenoidea, la carilla articular, hacia adelante, y han aparecido unas clavículas fuertes y potentes, que ya sabéis que hay muchos cuadrúpedos, no las tienen, entre ellas caballos, no necesitan ese arbotante potente para sostener toda la cintura escapular. Así que hemos ido cambiando y se ha ido desarrollando una musculatura que también te ha tenido que ir adaptando a ese cambio de función de la extremidad superior. El deltoides se ha hecho motor, se ha hecho un motor potente, se ha hecho una inserción distal más poderosa, y los músculos también del manguito rotador, de los que hablaremos, se han acomodado, han ganado volumen dentro del espacio que queda en la fosa supraespinosa e infraespinosa.
Hablábamos de golf y es así como se interpreta la articulación glenohumeral, ¿no? Esa relación más o menos que tienen entre una cabeza muy grande, un soporte muy pequeñito, que sería la cavidad glenoidea, que semeja el ti, y en una conformación que no es copa-bola como una cadera, sino que es inherentemente inestable, es plano sobre redondo, como le decimos a los pacientes, se hace un poco de cóncava por el espesor diferencial del cartílago, voy a intentar señalar con este punterito, ¿no?, que es más fino en el centro, y por el labrum glenoideo, pero en general tiene además unos estabilizadores que no pueden estar tensos como en la rodilla, sino que tienen que ser necesariamente laxos para permitir que esta articulación, que se mueve en todas las posiciones del espacio, sea inherentemente prácticamente inestable. Y eso permite este movimiento. A mí me gusta mucho cómo un lanzador mueve en los tres ejes del espacio, rota, se para, se mueve de delante a atrás, y veis cómo desenrosca el brazo. Todo esto que se especifica en concreto en este lanzador tiene que facilitarse por estos pequeños músculos que están dentro, ¿no? ¿De dónde están? Preguntan los pacientes, ¿dónde está el manguito? Debajo de lo que usted cree que es el hombro está este grupo muscular, y que representa también la teoría del brazo de la palanca de Arquímedes, que dijo: dad un punto de apoyo y moveré el mundo. El punto de apoyo en la articulación se lo da el manguito rotador. El manguito rotador tiene, frente a los músculos motores que veréis a continuación, mantener un centro de rotación en los dos planos, en el axial y en el coronal. Tiene que mantener un centro de rotación fijo para que la cabeza se pueda mantener sin subluxarse. Y esto lo hace múltiples y múltiples veces a lo largo de la vida, y no me voy a entretener porque este es un esquema un poco de los músculos motores y de cómo tiene que superar, son estos músculos que tienen un trayecto ortogonal, a 90 grados respecto a la articulación, y que se dice que el nombre de manguito rotador en realidad es algo que es artificial, porque lo que son unos ligamentos dinámicos que estabilizan la articulación y que generan unas fuerzas de compresión que permiten que estos músculos potentes den la potencia a la extremidad superior, el redondo mayor, el dorsal ancho, pectoral, el deltoides, a través de esa estabilización tanto de delante a atrás como de arriba abajo. Y cuando se rompen, generan problemas que nos van a acompañar toda la vida. La función de estos músculos se genera mediante el paso de los mismos múltiples y múltiples veces por debajo de lo que llamamos el arco coracoacromial. Aquí tenéis la cabeza del húmero, el arco coracoacromial, el acromio, la coracoides, el ligamento coracoacromial. Tiene que pasar muchas y muchas veces a lo largo de la vida. Y se genera además con unos tendones que ya sabemos de estos tejidos su inherente pobreza reparativa, que tiene una vascularización, esta sería la cabeza del húmero, y aquí el tendón del supraespinoso con una vascularización que llegaría procedente del músculo hasta este punto, y parte del hueso llegaría hasta este punto, generando una zona crítica pobre. Luego tenemos unos tendones que trabajan continuadamente a lo largo de la vida, representado de nuevo por las actitudes de los deportistas, pero cualquier persona, cualquiera de nosotros, desde moviendo un ratón de ordenador hasta pintando, hasta por supuesto los trabajadores manuales, hace este paso cientos y cientos de veces en unas condiciones difíciles, a veces con conformaciones anatómicas difíciles, en zonas de vascularización pobre, en unos tejidos que tienen pobreza de capacidad reparativa y que generan problemas. Así que se cierra este círculo, que sería el círculo patomecánico, con microtraumas repetidos a lo largo de nuestra vida, la debilidad y fatiga de estos músculos estabilizadores en una articulación eminentemente inestable, la pérdida de ese centraje dinámico que tiene que tener el hombro para funcionar bien, aparece el dolor, se inhiben los músculos, fracaso de los estabilizadores estáticos, y que es la rotura secundaria del labrum, etcétera, etcétera, y la historia natural del manguito. Os traigo este tratado del siglo XVIII, que es donde, con este anatomista escocés, la familia Monro, donde se empieza a ver en los grabados una rotura de manguito, pero pasa lo que tenéis aquí, que es la prevalencia de las lesiones de manguito rotador a lo largo de nuestra vida. Si salimos a la calle, metemos en la máquina a cualquiera de los que paseen, aunque no sean conscientes de haber tenido ningún dolor de hombro,
vemos que, por ejemplo, en edades medias, en los 60 años, más de la mitad de la población tiene ya una perforación, una rotura de esos tendones. Les decimos a veces a los pacientes, esto es como la cuerda de una persiana, estamos toda la vida subiendo y bajando, se va desgastando. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Muchas veces no sabemos que las tenemos, pero un porcentaje importante sí que se hacen sintomáticas a lo largo de los años, y el 80% de desgastes parciales se llegan a perforar. Luego, el dolor de hombro es la segunda afección musculoesquelética, solo por detrás de la lumbalgia. Una vez que hemos aprendido a comprenderlo, hemos aprendido a tratarlo, como decía Javier, al final los cirujanos de hombros tenemos una actividad muy importante en el día a día de un servicio de traumatología. Y en este contexto, además, nos encontramos con que este tejido tan pobre, tan pobre celularmente, con esa vascularización tan difícil, en una zona de paso de microtrauma repetido, no es capaz de repararse a sí mismo. No tenemos evidencia de que las lesiones del manguito sean capaces de cicatrizar, y luego os contaré por qué. Luego nos encontramos muchas veces con esta situación. Esto sería, a la izquierda estaría la cabeza del paciente, eso sería el tendón, estamos tirando de él, y aquí estaría la cabeza del húmero. Estamos, como decimos nosotros, con el artroscopio en el piso de arriba, y en el piso de abajo tenemos la cabeza del húmero y tenemos esta perforación. A veces, aunque tenemos agujeros, somos capaces de suplir la función y no nos damos cuenta, y más o menos seguimos funcionando por teorías como que explican la fisiopatología de que esto se produzca, la del puente colgante. Los cables serían el manguito por detrás y por delante, el subescapular redondo menor infraespinoso, y la perforación del supraespinoso, que es tan alto, sería razonablemente bien tolerada. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque estos músculos anteriores y posteriores están en una mejor conformación mecánica y tienen, su actuación se hace un poco más lejos, desde lejos del punto de actuación, tienen un volumen mayor, el manguito anterior y posterior, y el resultado es que tienen una fuerza, una potencia superior eficazmente en estabilizar la cabeza, y permiten que tengamos roturas más o menos bien toleradas del manguito. Sin embargo, este es un paciente reciente, este es un médico, está bien musculado, y a pesar de todo es un gran deportista, le gustan las pesas, que es un elemento demoledor para el hombro. Ha perdido, como veis, la capacidad de elevación por encima de la horizontal. Tiene una rotura masiva de manguito rotador, y tiene una cosa que además nos complica mucho la función, que es casi tan importante como la pérdida de la elevación, que es la pérdida de las rotaciones. Y veréis cómo hay muchos músculos que hagan rotación interna, pero solo hay dos músculos que son capaces de hacer rotación externa, que es el infraespinoso y el redondo menor, y veis que los ha perdido y es incapaz de sujetar el brazo en posición de rotación externa, y por lo tanto tiene que trucar muchas de sus actividades haciendo lo que llamamos el signo del trompetero. Una vez que llegamos a la comprensión fisiopatológica del hombro, que no ha sido fácil a lo largo, de nuevo, digamos, de los 20 últimos años del siglo XX, y a partir de ahí ha venido a acompañar el desarrollo tecnológico tanto de la cirugía abierta como la cirugía artroscópica, y aquí veis lo que ha supuesto el devenir de la evolución a lo largo del cambio de siglo en la cirugía de hombro, y lo que es en la actualidad, en un país como Estados Unidos, el número de cirugías solo de manguito rotador que se llevan a cabo al año, que ya supera el 500.000. Luego es una cirugía, un acto médico muy común. Y aquí os quería traer, para los que no estéis acostumbrados, a que estamos en un ambiente médico, a ver no la voy a poner de lejos, una cirugía artroscópica. Se parece a lo que era antes. Estamos tirando con una pinza del manguito, aquí estaría la cabeza del paciente, aquí estaría el brazo, estamos poniendo unos anclajes, y luego con unas pinzas automáticas ponemos aquí un tornillito, que les contamos de nuevo a los pacientes que son como los tacos de colgar cuadros, un tornillo que va metido en la cabeza, que estamos haciendo una serie de trucos técnicos que no me voy a detener, y luego ya vamos cosiendo sobre estos los anclajes. Y sin embargo, como pasa en muchas otras áreas de la medicina, no somos capaces ni mucho menos de llegar a la perfección, y la reparación quirúrgica falla, según las estadísticas, entre el 20 y el 95, el 100% de los casos. Y bueno, ¿y entonces por qué la hacen y la repiten? Pues porque afortunadamente hay no siempre un paralelismo de correlación entre la reparación al 100% y la función, y
aunque no consigamos la reparación al 100%, porque estos se reperforan fácilmente, estos tendones, conseguimos reequilibrar el manguito y hacer que nuestros pacientes les desaparezca el dolor y recupere la función, aunque tengan todavía pequeñas fallas. Cuando no lo conseguimos, y no vamos a hablar de prótesis en esto es un paciente que me mandó un vídeo hace más de un año y me dijo: doctor, me puso usted esta prótesis, esto es un invento también de finales del siglo XX, aunque sus orígenes son más antiguos, que es lo que a lo mejor han oído hablar ustedes de la prótesis inversa, que es capaz de hacer funcionar al hombro sin la participación del manguito rotador. Y con eso le damos soluciones importantes tanto a este paciente que quería recrearse como a esta antigua enfermera del hospital que había, por unas secuelas de polio, roto por completo los tendones del hombro con una migración de la cabeza humeral, había perdido la capacidad de levantarse de la silla de ruedas y gracias a una reconstrucción con injerto, etcétera, etcétera, y estas prótesis las conseguimos poder devolverle la independencia. Luego nos encontramos con que tenemos una articulación preciosa, para mí la más bonita del cuerpo, pero muy complicada, con muchos problemas de funcionamiento, con unos tejidos que sufren mucho y que son difíciles de repararse, y no se reparan bien por problemas biológicos, que ahora os contaré, y por problemas técnicos. Biológicos: el músculo, cuando el tendón no funciona y lleva ya un tiempo sin funcionar, hablamos de roturas agudas sobre crónicas, está ya aquello tente así más o menos y en un pequeño tirón salta todo, el músculo desconectado. Veis aquí en este corte sagital como vemos la Y de la escápula y cómo tenemos este pequeño solomillo que sería el vientre del supraespinoso, y cómo cuando se desconecta el cuerpo va prescindiendo de él y lo va atrofiando y sustituyendo por grasa hasta esto residual. Nosotros podemos tirar de ese tendón, muchas veces ni va y a la vez tiene un músculo detrás que no funciona, y esto es una causa importante del fracaso de nuestra cirugía. Y luego también tenemos el estatus en el que se mueven estos tendones, flotan en un medio sinovial, se ha producido una degeneración de su tejido, metaplasia condroide, hay edema y degeneración, y no es propicio a que nosotros los reparemos con el sino. Por lo tanto, estamos en constante evolución, intentando buscar soluciones, tanto mecánicas, que yo creo que gracias al apoyo del desarrollo tecnológico, la industria de los implantes y de la tecnología médica hemos mejorado mucho, como biológicos. Esto sería las diferentes reconstrucciones. Con estas suturas somos capaces de coser casi todo lo que se nos deje, pero de ahí a que eso cicatrice tenemos muchos problemas. ¿Qué queremos? Aumentar el potencial intrínseco del propio paciente, mejorar mecánicamente la reconstrucción, y podemos hacerlo a través de medidas singulares independientes o a la vez o tratando de ir a mayores y a construir un sustituto que combine un andamio, ¿no?, un soporte, factores inductores, ¿no?, factores de crecimiento, y dotarlos de celularidad rica para que pueda producirse la cicatrización. Esta es la segunda parte que voy a volar. Llevo 25, prometo no extenderme más de 10 minutos porque aquí simplemente os quería contar lo que han sido 15 años y sigue 15 años de trabajos en el que vamos combinando diferentes estudios experimentales para ver a dónde llegamos, y nos vamos encontrando sistemáticamente con muros que vamos venciendo. Esto empezamos con esta línea a principios del siglo XXI. Y lo primero es que no teníamos un modelo experimental para investigar en la reparación del manguito rotador. Los modelos en cadáver no te terminan de ayudar a la reparación, el paciente es muy complicado y por supuesto tiene una serie de límites, los experimentos con monos, etcétera, etcétera, por supuesto están fuera de lugar, y en los cuadrúpedos, los animales no se prestan mucho a tener un modelo que se parezca a las características de lo que hacen. Empezamos a estudiar y había algunos antecedentes en roedores que nos parecían apropiados, animal pequeño, coste eficiente, de un manejo fácil, y que tenía una serie de características de un hombro conformado que tiene clavícula, y pasa una cosa que es muy curiosa, que es que lo primero, bueno, usa sus extremidades delanteras para acicalarse, etcétera, etcétera, de manera parecida a cómo usamos nosotros las manos, pero sobre todo que el tendón del supraespinoso, que está bien caracterizado,
pasa una y otra vez por debajo de ese arco coracoacromial, que es igual que el nuestro y se parece mucho. No sé si veréis un puntito por ahí, estas serían las fronteras del acromion, este sería el tendón marcado y cómo va pasando durante el ciclo, aquí está debajo del arco y aquí en ese pequeño puntito ya lo ha superado. Luego teníamos un modelo que podíamos reconstruir y esto es un poco lo que hicimos, es una peliculita muy cortita de un poco el modelo en que hemos basado, aparte de los trabajos de laboratorio, un poco la cirugía, que está además editado. Aquí veis cómo vemos la cabeza del húmero, aislamos el tendón del supraespinoso, veis cómo está pasando la pinza, lo marcamos con una sutura irreabsorbible porque uno de los problemas que teníamos es que los roedores reparan todo, entonces lo que queríamos no era un modelo agudo, era un modelo de lesión crónica, marcarlo, cortarlo, dejarlo ahí e ir a actuar luego con nuestras mejoras técnicas sobre un tendón antiguo, que llevara tiempo fuera de su sitio y que no se hubiera reparado, no hubiera creado un tejido fibrótico o de cicatrización entre medias, y eso era un poco lo que queríamos buscar. Esto es cuando ya han pasado unas semanas, aquí con el bisturí hemos recuperado ese tendón que está pegado pero está lejos, estamos suturando el extremo que está hacia la derecha, ¿no? Con una sutura de tracción que le llamamos una sutura masonale. Y ahora haremos un túnel intraóseo para pegarlo a la cabeza del húmero y volverlo a... ¿Veis? Este es un cangrejo de quirófano que lo que está haciendo es labrando un agujerito en la cabeza del húmero para trucar el modelo. Ahora lo pasamos por una agujita y ya lo voy a interrumpir, y aquí recuperamos el hilo y tensamos. Y ese es un modelo que diseñamos, llevamos un tiempo, fue la tesis doctoral de la veterinaria que trabaja con nosotros en el hospital, y a partir de aquí hicimos una serie de trabajos simples de lesión aguda, reparación con un punto irreabsorbible. Empezamos a usar unos parches de colágeno, suelen ser de bovinos o equinos, colágeno tipo 1, que es el de los tendones. Establecimos nuestro modelo de lesión crónica, la reparación con polipropileno, y matriz de colágeno, estudios histológicos, aquí veréis, hacia atrás, la cabeza del húmero y las diferentes llegadas de los tendones, ¿no?, a su anclaje, los deterioros, etcétera, etcétera, con diferentes tensiones. Y utilizamos estas máquinas de carga, Instron, pequeñas, adaptadas a pequeños animales, que incluimos la extremidad del animal que ha sido sacrificado tras su periodo de sobrevida, y lo incluimos en unos bloques de cemento para ver la tracción. No había reparación espontánea, la reparación era insuficiente con sutura aislada y mejoraba con aumento. Estos fueron los primeros pasos. Transportadores y células, empezamos a utilizar diferentes matrices, que ya sabéis que podemos utilizar matrices biológicas, matrices sintéticas, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Unas son el comportamiento biológico, los sintéticos, como veréis más adelante, la biocompatibilidad y las reacciones a cuerpo extraño. Ya hemos ido publicando a lo largo de todos estos años una serie de trabajos. Aquí empezamos a decir cómo sembrábamos ese parche colágeno con células aisladas y expandidas en cultivo de la médula ósea del canal femoral del conejo, o sea, era un trasplante alogénico y un trasplante cruzado, y mejoraba la reparación. Estos eran los primeros trabajos, los estudios histológicos, la sutura de estas células mesenquimales que tenían una superioridad mecánica y que tenían un comportamiento biológico parecido a los tendones, es decir, iban ganando resistencia a lo largo de los meses, a diferencia de cuando pones un parche puramente sintéticos. No sabíamos por qué, y estamos muy seguros todavía de la acción de las células mesenquimales. Quizás se diferencien a tenocitos, quizás simplemente sea por su generación de estímulos a la reparación por la que actúan. El siguiente paso fue que dijimos, pues estamos muy felices, vamos a dar el salto al humano. Obtuvimos una ayuda de lo que se llama un ensayo clínico no comercial, o sea, está pagado por el Ministerio dentro del plan de terapias avanzadas de medicina regenerativa, y además obtuvimos una ayuda para una instalación de una
ya el Hospital Isol, la obra civil, una sala blanca para empezar a fabricar nuestras células, 3 años de duración, y lo que queríamos era, obteniendo células madre, células mesenquimales de la cresta ilíaca de los pacientes, expandirlas y sembrar unos parches que favorecieran la reparación. Esto era un estudio doble ciego, prospectivo, aleatorizado, controlado, con un grupo control y un grupo de reparación que empezamos a hacer en nuestros pacientes. Aspirábamos en un primer tiempo, con anestesia local y un poco de sedación, las células de la cresta ilíaca, se expandían y se sembraban luego en un parche con el que reparábamos, esto lo hacíamos en aquella época en cirugía abierta, con el que reparábamos el manguito. Mejoramos en las escalas, tampoco había mucha diferencia respecto al grupo control. Tuvimos una mayor tasa de curación de nuestras suturas y, sin embargo, tuvimos unas reacciones importantes a cuerpo extraño que nos obligaron a hacer una comunicación de evento adverso en un tendón que ya habíamos usado experimentalmente, que se usaba comercialmente en otros entornos, que lo pusimos en el hombro, lo sembramos con células y nos dio unos granulomas a cuerpo extraño que no estaban infectados, no tenían características tumorales, etcétera, etcétera, pero que hubo que reoperar al menos entre 2 y 3 pacientes y tuvimos que suspender ese ensayo clínico, volver para atrás. Así que este trabajo mostraba la dificultad de la reconstrucción tendinosa, mejoraba el grupo de estudio, la investigación translacional siempre es muy complicada y de nuevo otra vez nos hacía reconocer la humildad que tiene que tener todo el que quiera avanzar para volver atrás y repensarse. En paralelo empezamos a avanzar con factores de crecimiento, también tenemos otro proyecto del Fondo de Investigaciones Sanitarias intentando mejorar no solo esas células y ese andamiaje, sino estimularlo. ¿Con qué lo queríamos estimular? Con una biomolécula, si no me quiero extender, de las que nosotros teníamos ya experiencia porque se sintetizaban por un equipo de trabajo conocido nuestro en un centro de apoyo de la Universidad Complutense que había patentado un procedimiento para sintetizar proteínas morfogenéticas que en aquel momento eran muy difíciles y muy caras de conseguir. Los sembrábamos en unos transportadores que ya habíamos tenido experiencia, que eran muy usados en clínica y también en experimental, una mezcla de alginato y quitina, y veníamos previamente de hacer unos estudios experimentales in vitro que ya habíamos publicado en diferentes revistas de ciencias básicas respecto a la biocompatibilidad, a la utilidad de estos transportadores. Nuevamente el animal de experimentación, este es el proceso de fabricación de las BMPs, ligando un plásmido y expresándolo en unas cepas de Escherichia coli. Obteníamos la BMP, la sembrábamos en esos transportadores y hacíamos de nuevo un diseño experimental, otra vez en roedores, con estudio macroscópico, estudio microscópico, nuevamente estudios de carga, de resistencia a fallo, y de entrada ya teníamos un 7,5% de roturas macroscópicas cuando sacrificábamos a los animales. Teníamos, como veis, una serie de grupos de estudio, la sutura simple, controles dobles, control con un transportador, control con otro transportador y la muestra que era de los 2 transportadores en un constructo mezclado con la proteína morfogenética. Sí que teníamos unas mejoras en el comportamiento, tanto mecánico, en la resistencia, teníamos una buena carga máxima con resultados homogéneos y bueno, al final teníamos una serie de dudas respecto al utilizar uno u otro transportador. Esto lo hemos publicado y vuelta para adelante, vuelta otra vez a ver si podemos trasladarlo al humano, ya que teníamos toda la infraestructura, en este caso mediante trasplante halogénico de células de lipoaspirado de donante que se congelaban, se conservaban y luego se expandían para inyectarlas en la articulación una vez que se había producido la reparación. Sin embargo, aquí nos encontrábamos con lo que es la legislación española para el manejo de células. Sí, no voy mal. El manejo de células, porque ya esta es nuestra sala blanca, que también tuvimos una ayuda para montarla. Hay que acreditarla para cada procedimiento de tratamiento celular y nos encontramos con que ya lo que estamos manejando son medicamentos, ya estamos produciendo manipulaciones y por lo tanto la legislación es completamente difícil, completamente diferente y muy exigente. Entras en una nueva normativa reguladora muy especificada que te exige hacer estudios de seguridad y de eficacia. En ratones, en un modelo de ratones, tuvimos que pedir la colaboración
otro hospital porque no teníamos montada todos los estudios de seguridad de biodistribución, toxicidad, tumorogenicidad, todos estos grupos, no me voy a extender, análisis bioquímicos, análisis anatomopatológicos, estudios mediante PET, análisis cuantitativos de trazas de restos genómicos de las células que estamos implantando. Hicimos todo ese estudio en paralelo con un estudio de eficacia de la reparación en nuestros famosos roedores. Esto ya os suena a lo largo de lo que hemos estado viendo y más o menos nos encontramos en este punto en el que hemos demostrado su seguridad, no hemos encontrado ni la aparición de tumores, había unas masas que al final no se caracterizaron como tumores, no había lesiones secundarias, no ha habido nada que nos haga dudar de la seguridad del manejo de estas células en el paciente, ni en los estudios de imagen, ni en los restos de ADN, y sin embargo no estamos todavía seguros de la rentabilidad de usarlas inyectadas en la articulación una vez que hemos procedido a la reparación, pues técnicas de cirugía artroscópica, no estamos seguros de que mejoren la eficacia de nuestra reparación. De hecho, los tendones reparados, cuando les hemos añadido células que básicamente iban depositadas, tampoco es que fuera un constructo fabricado específicamente, de nuevo no nos han ofrecido, como veis ese pulgar hacia abajo, no estamos todavía muy seguros de que esto sea lo mejor. Es seguro, pero no es lo mejor. Así que han sido 15 años a la vez de ejercer lo que es la actividad clínica, a la vez de ir con otros compañeros. El mundo de la cirugía en el hombro es un mundo muy vivo, con cirujanos muy jóvenes, ya vamos por la segunda, digamos la segunda. A Javier le voy a dejar entre la primera y la segunda. Yo soy de la primera, Javier va a ser el intermedio y ya tenemos, ¿verdad, Javier?, una serie de cirujanos entre más de 35 y 45 años, gente que no solo se conforma como muy experta, sino que además va entendiendo el hombro. Nosotros entendemos lo que podemos y a la vez intentamos mejorarlo con una investigación muy dura, que afortunadamente no está mal financiada, que exige la participación de muchos recursos, de muchos becarios y que algún día probablemente permitirá. Yo cuando estaba pensando cómo terminar esta conferencia, a mí siempre me maravilla el hombro de los nadadores, ¿no? Lo elegantes que son y cómo yo le digo cuando los pacientes dicen, entonces para curarme, después de recuperarme, ¿qué hago? ¿Natación? Digo, no, ni se le ocurra. Digo, la natación vale para todo, le cura a usted hasta los pies planos, la espalda, etcétera, etcétera, pero la natación exige que el hombro sea el motor para hacerle flotar. Así que usted este verano remójese, nade un poquito, abraza y en septiembre ya veremos cómo va. Pues eso es lo que os deseo a todos, un feliz verano, que os remojéis, que nadéis mucho vosotros que podéis, que estáis sanos y que, bueno, no sabéis lo que os agradezco haber estado con vosotros aquí unos minutos y espero que me invitéis a volver alguna vez y poder venir ya con más tiempo y jugar al golf con mis amigos. Muchas gracias a todos.